Placer estar en contacto con todos ustedes a través de esta vía, la vía de Internet, para revisar un nuevo concepto de pensamiento. Ya lo llaman el CDP. Hoy vamos a revisar el número 77 de la primera lista de 99 y encontramos un elemento básico, un elemento por el cual la vida vale la pena vivirla o quizás no vale la pena tanto. Y este elemento es el placer, un elemento muy importante, muy complejo, pero que trataremos de resumir en este concepto de poder para generar una discusión abierta y sobre todo para que sepamos cómo aprovechar el placer en cada una y en cada momento de nuestras vidas. Y esto se puede hacer si conceptualizamos que el placer es la capacidad que tiene cualquier persona. ¿Para qué? Para sentir satisfacción interna, plenitud interna, a través de varios elementos que son los sentidos principalmente, como la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, inclusive esa sensación de percepción de sí mismo, eso es bien importante, y a través también de los recuerdos y las fantasías, es decir, cómo estos elementos del pasado y del futuro se pueden aprovechar y convertirse en placer. El placer lo hemos estudiado mucho, es uno de los 5 puntos fundamentales de cada vida cuando nos vamos a misión. Hay gente que nace para tener, para mantener y para ofrecer placer. Y eso realmente son personas muy importantes en nuestras vidas. Y este placer entonces lo desglosamos en 3 acciones. La primera acción del placer es motivar, la segunda es disfrutar y la tercera es satisfacer. Esto por supuesto puede hacerse reflexivo, entonces convertirse en motivarse, que es encontrar las razones emocionales por las cuales deseamos hacer algo o sentir algo o exponernos a algo. El disfrutarse también, cómo encontrar placer, cómo entregarse a la experiencia placentera. Y el tercero, la satisfacción, el satisfacer o satisfacerse. Esto va a generar realmente una unión importantísima en las cuales encontramos, igual que el amor, amores simples, aquí en este caso placeres simples, placer a un solo verbo, placeres completos cuando se tienen los 3, que es el ideal, y placeres complejos, en los cuales se tienen 2 de las acciones, pero no se cumple alguna. Y esto nos lleva a 3 tipos de placeres que vamos a revisar muy rápidamente. El placer seductor. El placer seductor es cuando la gente seduce, cuando la gente motiva y cuando la gente disfruta, pero no llega a satisfacer o a satisfacerse. Cuando la gente se motiva y satisface, pero no disfruta, hay un placer medio raro cuando suena, pero muy corriente en nuestras vidas, que es un tipo de placer en el cual se utiliza al objeto para satisfacerse, pero probablemente no para disfrutarlo, para tener tiempo. Y esto pasa, por ejemplo, con la comida o con el sexo y con muchas adicciones. Y también cuando se disfruta y se satisface, pero no se llega por completo a motivar. Y es decir, es el uso, la utilización, el querer hacer algo casi de manera compulsiva. Ahora, los amores que cuando le falta el placer en algunas de nuestras vidas, cuando falta el placer completo, se trastorna por completo. Y esto lo que quizás diferencia en parte importante, los placeres buenos de los placeres malos. Este es el placer visto a través de las 3 acciones que yo les sugiero que lo hagan en un mapa de poder, escojan los 3 placeres más importantes de sus vidas en los actuales momentos y pongan motivación, pongan disfrute y pongan satisfacción. Y ustedes van a encontrar toda una serie de facetas muy, pero muy importantes, por ejemplo, en los 3 que salen más frecuentemente, que son la comida, el sexo
el viajar, después entran toda una serie de placeres que son fundamentales. En la página web www.robertodebries.com usted va a encontrar en una sección, una categoría llamada placeres, los 69 placeres que hemos descrito y ahí van a encontrar algunas cosas muy interesantes y placeres que a lo mejor usted decía, esto es un placer para la gente y probablemente lo sean para algunos y sean para otros cuando descubren que esto es un placer. Cuando hay tantas actividades placenteras, uno empieza a ver lo importante que es conocer el placer tanto propio como el de las parejas y de las personas que comparten con uno. ¿Cuáles son los placeres fundamentales? ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de malo? Y una cosa sí es real en el placer. Los placeres es casi la única ley que en psicología que dice que los comportamientos o que las acciones que generan placer se van a reforzar todo momento. Y esto realmente nos coloca en una parte muy peligrosa del placer, porque así como el placer nos puede volver un cielo la vida, también si lo mal utilizamos nos puede convertir la vida o puede convertírsela a quienes comparten con nosotros la vida en un infierno. Por eso el placer es tan, pero tan importante. Este elemento, concepto número 77 de nuestra lista. Cuando falta la motivación, ¿qué falta en el placer? Es un placer, probablemente el placer voraz. Cuando falta probablemente el disfrute, es un placer compulsivo. Cuando falta la satisfacción, se transforma en un placer insaciable. El mundo de los placeres es un mundo tan importante que podemos, inclusive, estamos luchando para armar toda una teoría para generar lo que llamaríamos, más allá de los sexólogos, los erotólogos, que sería un especialista capaz de encontrar placer en todas y cada una de las situaciones humanas y sobre todo cuando estamos en grupos. ¿Qué haría un erotólogo en una institución? Interesante, cómo se vuelve placentera, cómo concienciamos el placer en cada una de las partes de nuestras vidas. Cada edad, cada situación, cada ambiente tiene determinados placeres. Si nos convertimos en esto, en erotólogos, y comenzamos a buscar el placer, la vida probablemente se va a volver mucho más merecedora de estarla viviendo y de querer de verdad pasarla muy bien con la vida y comprendiendo además la vida de los otros. El placer bien utilizado es un estímulo a la vida. El placer mal utilizado es un instrumento realmente peligroso en el cual se destruyen las vidas en base al agrado, a esa satisfacción, a eso que dijimos es conceptualizado el placer. El placer, si usted tiene algo que decir respecto al placer en canciones, en películas, si quiere hacer algún video, por favor, mándelo aquí a www.robertodebries.com, se pone en contacto con nosotros o a través de roberto.bries@gmail.com. De verdad que hay que motivarse al placer, hay que disfrutar el placer y hay que satisfacerse para armar un vacío de placer que quiera nuevamente ser llenado. Será hasta el próximo concepto de pensamiento. De verdad, muchísimas gracias por este contacto.